Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 94ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Llegamos hasta ustedes luego de una semana desde nuestro último encuentro por estos medios. Hoy tenemos una edición cargada de análisis sobre la desarticulación de lo público y la violencia estatal en todas sus formas. En el trío de informe Los parapoliciales peronistas, más sacados que nunca, desnudamos la dialéctica de la seguridad del peronismo y las operaciones mediáticas de C5N y todas sus figuras. También te contamos cómo esta gente ve la represión estatal y cómo en algunos casos justifica la vigilancia policial y militar del Estado. Miramos a Venezuela para entender el fideicomiso de la entrega y de cómo se configura el saqueo de activos estratégicos bajo la mirada imperial. Y de paso, haciendo un poco de historia, les contamos qué hacían durante la guerra de Malvinas muchos venezolanos. Una masacre más perpetrada por la República Islámica de Irán. Actualizamos las cifras de la represión al 15 de enero de 2026. El régimen ya supera los 600 manifestantes asesinados. Para la imbecilidad que supone que este tema no le importa, les cuento que ese Estado produjo más de 130 bajas a los porteños. Hay que tomarlos en serio, ya que sabemos que Irán sabe odiar y matar y son muy buenos en eso. Cerramos con el INDEC y su mágica inflación de diciembre, el 2,8% que solo existe en las planillas oficiales. Entramos en el análisis de lo que está ocurriendo en las entrañas de la gestión oficial. Estamos asistiendo a una forma de ejercer el poder donde la negociación es vista como debilidad y la crítica como simple y mera traición. Un presidente que ha decidido que, para imponer su esquema, todo recurso es válido, desde el financiamiento discrecional hasta el choque institucional permanente. Vamos a desmenuzar qué hay detrás de esta intransigencia y cómo afecta el día a día de nuestro país. ¡Vamos a las imágenes! DN 941/2025. Para el gobierno de Milei vale todo. Introducción al tema en cuestión. Bajo la apariencia de una modernización administrativa, el Poder Ejecutivo Nacional ha instaurado un régimen de vigilancia y control que retrotrae a Argentina a épocas superadas. Mediante el DN 941/2025, se ha facultado a los servicios de inteligencia para operar por encima de las garantías constitucionales, otorgándoles el uso de la fuerza y el secreto total como norma operativa. Puntos críticos del acoso estatal. Primero, la policía secreta y la aprehensión sin orden judicial. El punto más alarmante de la reforma habilita a los agentes de la SIDE a proceder a la aprehensión de personas. Si bien el texto menciona la flagrancia, esta ambigüedad permite que personal sin identificación oficial realice detenciones en la vía pública, eliminando la frontera democrática entre inteligencia y seguridad interior. Segundo, el fin de la transparencia y el secretismo absoluto. El nuevo artículo 2 bis establece que todas las actividades de inteligencia tienen carácter encubierto. Esto no es una medida de seguridad, es una herramienta para evitar la rendición de cuentas y el control parlamentario, permitiendo operaciones opacas financiadas con fondos reservados que han sido aumentados discrecionalmente. Tercero, vigilancia digital y ciberinteligencia. Con la creación de la Agencia Federal de Ciberinteligencia, el Estado adquiere la potestad de monitorear masivamente el ciberespacio. La capacidad de intervenir flujos de información digital bajo conceptos vagos como riesgo estratégico pone en jaque la libertad de expresión y la privacidad de cualquier ciudadano que manifieste disidencia en redes sociales. Cuarto, militarización del pensamiento. La absorción de funciones de inteligencia estratégica por parte del Estado Mayor Conjunto y su integración en la Comunidad de Inteligencia Nacional quiebra el consenso democrático de 1983, permitiendo que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener injerencia indirecta en cuestiones de orden interno. El impacto en las libertades públicas. Este esquema institucional no está diseñado para combatir amenazas externas, sino para el disciplinamiento social. Al declarar todas las actividades como encubiertas y permitir detenciones por agentes de inteligencia, se crea un estado de sospecha permanente sobre la ciudadanía. La indeterminación de conceptos como influencia o interferencia permite que cualquier protesta social o crítica política sea catalogada como una amenaza a la seguridad nacional, justificando el espionaje ilegal. Conclusiones antes de su aplicación.
En este informe denunciamos que el DN 941/2025 constituye un asalto directo a la Constitución Nacional. No es una reforma técnica, es la construcción de un aparato de persecución política que utiliza la tecnología y la fuerza para acosar a la población y silenciar la crítica bajo el manto de la seguridad estatal. Continuamos con esta misión número 94 poniendo el foco sobre una dinámica que no por repetida deja de ser peligrosa: el accionar de los aparatos parapoliciales del peronismo. Vamos a recorrer una serie de hechos y personajes que operan como una verdadera fuerza de choque simbólica y real. Desde las reapariciones de figuras como Jorge Milton Capitanich, marcando líneas de oposición, hasta las operaciones mediáticas con tintes antisemitas que involucran a las figuras de TV, el abanico de este vale todo opositor parece no tener límite. Analizamos la dialéctica de la seguridad del peronismo y cómo se configuran estos nuevos genios del discurso parapolicial en señales como, obviamente, C5N, un entramado de persecución y relato que busca recuperar el control de la calle y la narrativa a cualquier costo. Vamos a los informes. Especial para algunas voces distintas o nuevas hoy en la sesión del Senado, ¿no? Por ejemplo, creo que estamos viendo, lo veíamos a Capitanich recién, sí, que reaparece como una voz que hacía un montón que no veíamos, ahí como creo marcando que va a ser uno de los que lleve el eje, la voz, la línea de la oposición en la Cámara. 40 y también minutos en una de sus intervenciones. Muchísimo, hacía acordar a otros tiempos, ¿no? Un clásico, ¿no? Sí. Ahí lo tenés al pelotudo. Es un tema importante. Nosotros, los que gobernamos, también necesitamos el afecto de la gente y el reconocimiento de las cosas que se hacen. Porque si no, parece ser que una obra de esta magnitud, digamos, abrir una canilla, no es nada, digamos, pero este es un cambio de vida para siempre. Y estos son 107 años que esta localidad, que lo merece, ahora tiene agua potable. Así es. Y lo tiene cada uno de los vecinos. Eso, efectivamente. Eso es lo importante. Así que yo por eso siento realmente una gran alegría. Hoy nosotros no queremos hacer ni actos ni nada, queríamos solamente abrir la canilla, porque esa es la alegría de la gente. Así es. Adelante, señor gobernador. Quiero ver más canillas. La dialéctica de la seguridad en el peronismo. Introducción a la cuestión. Veremos en este informe la complejidad de las políticas de seguridad implementadas por el peronismo y el kirchnerismo, enfocándose en la tensión existente entre su retórica pública de derechos humanos y la implementación de estrategias de saturación territorial con fuerzas federales. Estaremos contando de cómo el despliegue de tropas federales ha sido utilizado no solo como medida de orden público, sino como una herramienta de control social y soberanía política en territorios estratégicos y, en ocasiones, percibidos como hostiles por el poder central. El caso Rosario, 2026. Una nueva farsa de la Cámpora. A raíz de la decisión del Gobierno Nacional de disolver el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario, GEANRO, el kirchnerismo ha manifestado una fuerte resistencia que evidencia un cambio de discurso frente a las fuerzas de seguridad. El pedido de Florencia Carignano. La referente de la Cámpora presentó un pedido de informes exigiendo que no se reduzcan las tropas federales en Rosario. Argumentó que disolver estos grupos es abandonar a la gente, contrastando con la postura histórica de su espacio contra la militarización de la seguridad interior. La respuesta oficial. El Ministerio de Seguridad, gestión Alejandra Monteoliva, justifica la medida en el éxito operativo. Una baja del 65% en homicidios y un 55% en heridos de arma de fuego, sosteniendo que el grupo cumplió su ciclo y los recursos deben optimizarse. El despliegue federal como herramienta de soberanía política. El uso de las fuerzas federales, gendarmería y prefectura, ha respondido históricamente a un ejercicio de soberanía forzada en territorios percibidos como ajenos o hostiles. El caso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Operativo Cinturón Sur, 2011. Bajo la presidencia de Cristina Kirchner, se desplazó a la policía de los barrios del sur de la ciudad para instalar tropas federales. Esto funcionó como una intervención de facto en un distrito electoralmente opositor, estableciendo control directo desde la Casa Rosada sobre el espacio público porteño. Las villas como territorio de excepción. En enclaves como la Vida 31 o la 1114, el despliegue de tanquetas y efectivos con armas largas transformó estos barrios en zonas de ocupación.
El gendarme se convirtió en comisario político e interlocutor único del Estado, controlando el flujo social en un territorio que el kirchnerismo siempre vio con paranoia. La paranoia del control y el acoso al ciudadano. La estrategia de saturar con uniformes bajo el mando del Ejecutivo Nacional responde a una lógica de control social. El modelo gente en casa. La saturación busca la inmovilización del espacio público. Mientras las grandes estructuras del narcotráfico operan por vías financieras, el acoso se desplaza hacia el ciudadano común, trabajadores y jóvenes, mediante retenes y requisas constantes. Uso político de la tropa. Los intendentes, como Espinoza en La Matanza, celebran la llegada de gendarmes como una forma de blindar sus distritos y evitar que el descontento social afecte su capital político, delegando la seguridad en fuerzas militarizadas para garantizar la paz social. Un doble estándar ideológico como mínimo. El informe revela una fractura profunda entre el discurso público y la praxis. En el discurso. Se condena la militarización y se critica la mano dura del adversario por considerarla estigmatizante. En la praxis. Se recurre sistemáticamente a fuerzas de naturaleza militar para custodiar sus casas y sus bastiones territoriales. El uniforme es calificado de represivo cuando lo gestiona la oposición, pero es presencia del Estado cuando sirve para vigilar o disciplinar distritos hostiles. El pragmatismo del orden militarizado. El peronismo y el kirchnerismo han perfeccionado un utilitarismo del uniforme. Al no poder consolidar poder en ciertos territorios mediante las urnas o la gestión civil, han recurrido a las tropas federales como una barrera de control. En última instancia, el modelo revela una preferencia por el control militarizado de las calles para proteger sus intereses, manteniendo a la gente en casa bajo una vigilancia que contradice su charlatanería de libertades democráticas. Otra operación parapolicial antisemita del peronismo. Ni librería Huemul superaría a Marcela Feudale. El hecho. La mentira patriótica Radio 10, 7 de enero de 2026. En el horario central de Radio 10, durante el programa Feudalísima, Marcela Feudale ejecutó una operación de desinformación con un nivel de asertividad criminal. Otra cosa que averigüé es que los ataques los hicieron 2 ciudadanos israelíes que están fotografiados, que se sabe quiénes son y no son mapuches. Esto lo tengo todo averiguado. Están las fotos y están las identidades. Marcela Feudale, OPA, operadora parapolicial argentina. No nos crean a nosotros, escuchen lo que la misma Marcela Feudale dice sobre el particular. Vamos a las imágenes. Otra cosa que averigüé es que los ataques los hicieron 2 ciudadanos israelíes que están fotografiados, que se sabe quiénes son y no son mapuches. Esto todo lo tengo todo averiguado, ¿eh? Los hijos de Huemul, las nuevas espadas del nazismo de siempre. Feudale estaba convencida de lo que decía, no hubo error alguno. Feudale afirmó con completa impunidad que fueron ciudadanos israelíes los que produjeron los incendios en la Patagonia, mostrando pertenecer a ese mismo sector de odio que dice que los judíos quieren tomar la Patagonia y cosas más propias de los estantes de librería Huemul que de una periodista más o menos de seriedad. Feudale no habló en potencial. Aseguró tener identidades y fotos. Mintió para resucitar el invento nazi del Plan Andinia y encubrir la inoperancia del Estado en el manejo de los incendios en la Patagonia. El enemigo es malo, el judío es enemigo, ergo, el judío es malo. Ni justicia. Si no entendieron lo que es el odio, es porque aún ante lo evidente defendían esta opereta de kirchnerista, basada en textos nazis y que por virtud de las cosas, encubren un odio visceral a los judíos en evidencia histórica, que dicen tener aún, en algunos casos de escopeta, sobre la negación del holocausto. El judío para ellos es malo. Debe de serlo en todas sus formas y colores. No importa si es cierto, solamente importa que es el enemigo y al enemigo, ni justicia. ¿O no es así, mi general? También lo dice Mao. Lo primero que el hombre ha de discernir cuando conduce es establecer claramente cuáles son sus amigos y cuáles sus enemigos. Y dedicarse después, esto ya no lo dice Mao, lo digo yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia.
porque en esto no se puede tener dualidad. Después piden que no los confundan con nazis, pero... Después piden que no los confundan con nazis, al tiempo que te corrigen y te dicen que semitas también son los palestinos, no quedando en claro que pretenden probar con esa obviedad manifiesta. Estos imbéciles que aplaudieron y aún aplauden a Marcela Feudale no temen expresar que 2 de los 3 libros más bestsellers de Wemul fueron Mi lucha, Plan Andinia y Los protocolos de los sabios de Sion. Hoy hasta gente que dice ser muy de izquierda los cita. No, Mi lucha, pero va a faltar poco para que lo hagan. En el apéndice del blog podrán ver que ya en abril de 1982, el periodista socialista Emilio Colbiere denunciaba estas grasadas nazis, que hoy gente que dice ser de izquierda rescata de los más nazi de su pensamiento, las bases científicas de sus barbaridades judeófobas. Así se candidatean y actúan los parapoliciales, que los hay de todos los colores y todos son partes del mismo partido de los traidores. El cruce en Twitter. El circo de la grieta. Aquí estalló el Boca River del parapolicialismo estatal que Locomoción TV rechaza de plano. El ataque de Eduardo Feynman, @edufeyoc. Ayer escuché en Radio 10 a la irresponsable de @soyfeudalem aseverando, diciendo que tenía buenas fuentes que indicaban que los fuegos de Chubut fueron iniciados por 2 israelíes. Eso es totalmente falso. Fue un comentario mentiroso, anti-israelí, antijudío y antisemita. La respuesta de Feudale, sosteniendo a la alcahuetería. ¿Yo discriminar Feynman? Sabes perfectamente que no. No anida en mí ánimo discriminatorio alguno. Pero en fin, en tiempos confusos más vale hacerlo pasar por tal. Si la fuente que me informó es errónea, yo solo hablaba de la posible comisión de un delito sin ánimo ulterior alguno. Por lo que si se comprendió otra cosa, solo resta pedir disculpas. Cosa que no me molesta en absoluto. Saludos Eduardo @edufeyoc. El remate de Feynman, el otro lado de la grieta. Qué bueno las disculpas, porque la información era totalmente falsa. Y usted lo sabía. Es la vieja teoría de conspiración de los israelíes, que los israelíes queman nuestros bosques para quedarse con el territorio. Ese comentario, esa información falsa, solo demuestra el más bajo ejercicio que usted hace del periodismo. Y sí, fue una información antijudía, y sí, anida en usted un antisemitismo marcado. No se trata de tiempos confusos, usted está confundida. Le quedaba mejor ser la reidora de Tinelli, y no su bajo pseudo periodismo. Punto. Para mí será siempre la antisemita @soyfeudalem. Desde allí los programas de Chimentos lo tomaron como un conflicto entre Feynman y Feudale la cosa. Hicieron caso omiso de lo que sí dijo reidora de Tinelli y dejaron morir el tema con suma impunidad. Una desvergüenza más de esta gentuza. Locomoción TV contra todes. Nunca ha estado y jamás patrulla. Desde Locomoción TV marcamos la cancha. No nos sumamos a los bandos del parapolicialismo estatal. El bando Feudale, populistas del sistema. Inventa judíos pirómanos para alimentar un nacionalismo berreta, no hay ninguno que no lo sea, y tapar corrupciones de posibles aliados. El bando Feynman, derecha del sistema. Usa el antisemitismo de Feudale para victimizarse y seguir agitando que los culpables son los mapuches. La realidad, ignorada. Ni mapuches ni judíos. La justicia de Esquel confirmó que no había un solo israelí involucrado. Ambos lados usan comunidades para sus operaciones de prensa. Y por sobre todas las cosas, nunca ha estado y jamás patrulla. El perfil Feudale, de alcahueta menemista a genia kirchnerista. Para los que hoy la operan como referente del peronismo, cada ideas tienen. Pasó de ser la reidora de Tinelli por décadas a ser la investigadora de Radio 10 por pura pauta oficial. No hubo evolución, hubo cambio de caja. Llegó a ese grado de alcahuetería en el que en el peronismo te llaman genia. Y eso tiene sus peligros, ya que te crees a salvo de todo y ese es el error letal de quien cree en la propia impunidad. El show del llanto, 12 de enero de 2026. Ante el repudio de la AMIA, Amos Linetsky y la DAIA, lloró al aire admitiendo una impericia. No fue error, fue una operación fallida. Lloró porque se le cayó la máscara de periodista seria. El festival del cinismo. Feudale es el ejemplo de cómo el sistema usa periodistas para sembrar odio. En Locomoción TV tenemos la data posta.
Feudale mintió, no tenía fotos, no tenía identidades y su fuente fue el sobre de la pauta. Su descargo final es un calco de la cínica disculpa del abusador parapolicial de Pedro Brigger. Un ejercicio de victimización performática donde el victimario pretende limpiar su imagen con lágrimas de cocodrilo cuando se queda sin margen de maniobra. Es el triunfo del personaje Juan Domingo Perdón de Capusotto en el periodismo pautado. Tipos que se cansan de hacer daño, de operar y de difamar, para después pedir una disculpa guionada que los habilite a seguir cobrando el próximo sobre. Una pantomima donde el perdón no es arrepentimiento, sino un trámite administrativo para seguir siendo funcionales al poder de turno. Vamos a las imágenes. De ser los incendios intencionales, como la investigación hoy lo va demostrando, nada de eso tiene que ver con nacionalidades, religiones o comunidades que merecen el mayor de mis respetos. Soy una mujer criada en el respeto a las diversidades religiosas, culturales, políticas y sexuales. Y he mantenido relación empática y cordial con todas las comunidades, tratando de buscar consenso y conocimiento. Seré yo misma quien encamine mi labor a que este error sea adecuadamente enmendado. El único móvil que anima y animó siempre mi profesión es que es una elección de la que disfruto cada día de mi vida. Y detrás de mí no hay más que un hermoso apellido, heredado de un hombre de laburo, como mi padre, del que me siento enormemente orgullosa. Sí me equivoqué. Sí, me equivoqué. Claro que lo hice. Y lo hice mal, muy mal, de la manera más horrible que se pueda concebir. Pero nada, ni nadie, me quitará la posibilidad que tengo de pedir perdón muy fuerte y con muchas ganas. Apéndice documental, la arqueología de la infamia. Para dejar más que claro que la operación de Marcela Feudale es un refrito de manual parapolicial, se anexa la referencia al estudio de Emilio J. Corbier, Historia de una de las supercherías del antisemitismo y Yuxo, CONICET. Es fundamental subrayar que este documento data de abril de 1982. Mientras el país estaba en vilo por la guerra de Malvinas, los servicios de inteligencia de la dictadura ya agitaban la misma superchería del Plan Andinia para distraer y sembrar odio. Lo que Feudale pretendió vender en 2026 como data fresca y averiguada es un guión rancio con más de 40 años de antigüedad. Ni la librería Huemul en su época de gloria superó este nivel de reciclaje de basura antisemita. Queda probado que Radio 10 no hace periodismo, hace arqueología de los servicios y Marcela Feudale, como experimentada servidora desde el menemismo, cayó en las redes de su propia sensación de impunidad. Giramos el ángulo de nuestra información hacia el plano internacional, pero con un impacto directo en nuestra región. Vamos a analizar ahora el entramado de lo que denominamos el fideicomiso de la entrega, una estructura diseñada para el despojo sistemático de los activos venezolanos en el exterior bajo el paraguas de sanciones y gobiernos paralelos y, por qué no, lo que les gusta tanto a los norteamericanos, que es la fuerza bruta aplicada. Pero no nos quedamos solo en la actualidad, recuperamos la memoria de la causa Malvinas, recordando incluso a aquellos que desde distintas latitudes, como los pibes de Bolívar, entendieron que la defensa de los recursos y el territorio es una sola causa en la vía y gana. Un recorrido por la ingeniería del saqueo y la resistencia necesaria frente a la avanzada imperialista. ¡Vamos a los informes! El fideicomiso de la entrega. Introducción. La farsa del cargo fantasma. La historia no se repite, se perfecciona como mecanismo de extracción. En 2019, Washington inventó la figura de Juan Guaidó bajo el título de presidente encargado. Fue un ensayo de laboratorio jurídico destinado a justificar el embargo de activos estratégicos como Citgo y el secuestro del oro en el Banco de Inglaterra. Fue un ariete externo que nunca tuvo el control del territorio. Hoy, tras la captura de Nicolás Maduro, quien ya se declaró formalmente prisionero de guerra ante la justicia de Estados Unidos en Nueva York, el manual se aplica con una vuelta de tuerca letal. Delcy Rodríguez asume exactamente el mismo cargo fantasma de presidenta encargada, pero esta vez con el aval del TSJ doblegado y la supervisión del Comando Sur desde el terreno.
No es una transición democrática, es la instauración de una escribanía de guerra. Delcy no preside un país, administra una liquidación por cuenta y orden de los vencedores. Es la firma necesaria para que cada barril de crudo que sale del Caribe tenga un sello de legalidad internacional ante los tribunales de Nueva York. La doctrina Don Roe y el botín estratégico en tiempo real. Donald Trump ha roto con la diplomacia del disimulo. Bajo la doctrina Don Roe, ejecutada por Marco Rubio, el mariscal de campo para la región, se establece que Estados Unidos debe ser compensado por los costos de la intervención. Esta doctrina ya no es teoría, es acción militar y financiera. Punto 1. El abordaje y el bloqueo. Helicópteros de la Marina partiendo del portaaviones USS Gerald R. Ford han incautado petroleros en aguas del Caribe, incluyendo los casos de los buques Olina y el tanquero ruso Marinera. El mensaje es letal. Ningún barco sale sin permiso de Washington. Punto 2. El fideicomiso y el Great Energy Deal. Se ha oficializado que los dólares de la venta de petróleo ya no entrarán a las cuentas de Caracas, sino a un fideicomiso controlado por el Tesoro en Nueva York. Bajo el Great Energy Deal, Trump anunció que Estados Unidos decidirá qué compañías explotan el crudo y a qué precio, con el fin de hundir el valor del barril a niveles de $56 para alimentar su propio mercado interno. Punto 3. El desembarco de las Big Oil. Ejecutivos de Chevron y ExxonMobil actúan como administradores temporales bajo protección militar. No son socios, son interventores que drenan la faja del Orinoco para quebrar la resistencia financiera de cualquier país productor que no se alinee al nuevo orden energético. Caracas. La capitulación y la diplomacia de ocupación. El restablecimiento de relaciones entre Washington y Caracas es la formalización de la entrega administrativa. Misión diplomática y técnica. Mientras Delcy Rodríguez anuncia el envío de delegados a Washington, Caracas ya recibe a los primeros equipos de funcionarios y técnicos estadounidenses que operan bajo el paraguas de la administración Trump. No vienen a reabrir una embajada, vienen a auditar las cuentas de PDVSA y supervisar la carga en los puertos. La liberación de presos, sucesos del 12 de enero. Como prueba irrefutable de la subordinación, el servicio penitenciario confirmó la liberación de 24 personas de las cárceles La Crisálida y el Rodeo 1. Este no es un gesto humanitario, es el pago de Delcy para aceitar la cooperación con el Comando Sur. Trump ya lo confirmó, Delcy está cooperando activamente. La soberanía se canjeó por la supervivencia física del anillo de poder. El factor Guyana, el socio silencioso del desguace. Mientras Venezuela es desmantelada, el frente de Guyana se consolida como el eje de reemplazo estratégico. Con la neutralización de la amenaza sobre el Esequibo, el petróleo de Guyana gana una seguridad geopolítica inmediata. ExxonMobil acelera sus planes de expansión offshore sin riesgos, cerrando una pinza de control total sobre la cuenca energética del Atlántico Sur. Mientras Venezuela entrega su infraestructura, Guyana entrega su geografía. El espejo argentino y la pinza Presca, causa YPF. Aquí es donde el manual de ejecución golpea directo en la Argentina. Lo que ocurre en el Caribe con el abordaje de buques es el espejo físico de lo que la jueza Loretta Presca ejecuta con la pluma en Manhattan contra YPF. La técnica del alter ego. Presca busca romper la separación entre el Estado e YPF para embargar activos físicos, barcos, aviones de aerolíneas, satélites de ARSAT, oro del BCRA. Es la misma ingeniería jurídica usada para vaciar PDVSA. El golpe a vaca muerta. Si el crudo venezolano, pesado y bajo control yanqui, inunda el mercado a precio de remate, la inversión en Neuquén se desploma. Nueva York decide qué recurso vale y cuál se deja morir. Argentina hoy está a un fallo de distancia de perder el control real sobre su futuro energético mientras paga vencimientos de deuda bajo la mirada vigilante de Burford Capital. Conclusiones hasta para dummies. Para los dummies que dicen que lo que pasa en Venezuela no le pega a la Argentina, hablan idioteces. Lo de Venezuela y Nueva York te cobra el billete que falta hoy en tu mesa. Si no sos capaz de ver que los helicópteros del Gerald Ford abordando buques ayer y la pluma de la jueza Presca habilitando embargos mañana son las dos caras de la misma moneda, tu ineptitud es suprema. Mientras el gobierno local tilda de estupidez el saqueo de recursos y se distrae con acuerdos arancelarios, el remate judicial de la región ya comenzó. El 13 de enero de 2026 confirma que no estamos ante una transición, sino ante un abordaje final contra la soberanía nacional. El que no quiere entenderlo es porque prefiere ser cómplice de su propio desguace. Los pibes de Bolívar que querían morir por nuestras Malvinas.
El pacto de sangre que la política no pudo borrar. Mientras las cúpulas de la diplomacia cipaya se rendían ante los radares de Reagan y el MI-6, en el corazón de la Argentina y en las bases aéreas de Venezuela se gestaba una realidad distinta. Este informe no es solo una crónica de guerra, es el testimonio del rugido de los motores C-130H y el silencio cómplice de los héroes que se negaron a aceptar la derrota impuesta desde el norte. Este informe desentierra la historia de los pibes de Bolívar, aquellos que con 18 años portaban la voluntad inquebrantable de morir por la soberanía, contrastando con una clase política que ya estaba entregando el país en los despachos. La farsa de los malvineros de cartón. Hay que decirlo con claridad para que les duela. No se puede ser malvinero y odiar a los bolivarianos. Es una estafa intelectual y una traición a la memoria de los caídos. Esos fachos de cabotaje, que hoy se llenan la boca hablando de la patria mientras apoyan al eje anglo-estadounidense, olvidan, o prefieren ignorar, que cuando las papas quemaban, sus referentes ideológicos nos daban la espalda. Fue la desobediencia bolivariana la que rompió el bloqueo. Fue el chavismo militar el que nació de la rabia de ver cómo se desangraba a Argentina mientras el TIAR era un papel mojado. Quien odia a Venezuela y se dice malvinero, no es más que un soldado de la OTAN con disfraz de patriota. Aquí está la verdad que intentaron callar: el puente prohibido, los vuelos de la desobediencia y el sacrificio de Bolívar. Porque la solidaridad continental fue de hecho, de carga pesada y de riesgo extremo. El resto es puro cuento para los que tienen el alma colonizada. La pantalla de la farsa, el show de la paz. Para entender la profundidad de la traición, primero hay que ver la superficie. Mientras los pibes argentinos se congelaban en las trincheras, el sistema mediático regional montaba una opereta de distracción. En Venezuela, el gobierno de Herrera Campins, atado de pies y manos por la presión de Washington, permitía y alentaba una solidaridad de cartón pintado. El Puma Rodríguez cantando por la paz y coros de niños entonando "Vamos, vamos Argentina" con una tibieza que daba náuseas. Esa era la solidaridad permitida por el establishment, una que no tocaba un solo interés británico, que pedía paz para no exigir soberanía. Fue, citando a Marx en el inicio del 18 Brumario, el comienzo de la farsa, pero detrás de esa pantalla de televisión, se estaba moviendo la verdadera historia, la de los cuadros que pensaban la patria desde el fusil, el libro y la humanidad. La vanguardia de Maracay, el grito de los paracaidistas. Mientras la televisión vendía canciones, en la 42ª Brigada de Infantería Paracaidista de Maracay, el clima era de guerra. No eran niños cantores, eran tropas de élite. Tenemos que rescatar del olvido los telegramas que llovían en la embajada argentina en Caracas. Cientos de oficiales y suboficiales venezolanos exigían ser enviados al frente de batalla. Uno de esos telegramas decía textualmente: "Solicito honor de concederme posición de vanguardia, primera línea de fuego". En esas listas de voluntarios, con el fusil aceitado y la mirada puesta en el Atlántico Sur, estaban tipos con libre pensamiento y una formación técnica envidiable. Estaba el joven teniente Hugo Chávez y cadetes con una lucidez humana distinta, como Jesse Chacón. Eran los pibes de Bolívar que entendían que si caía Argentina, la idea de la patria grande volvía a la tumba por otros 100 años. No los movía un odio ciego, sino la claridad de saber quién era el agresor colonial. El puente prohibido, los vuelos de la desobediencia. La solidaridad no fue solo un deseo, fue una operación logística de riesgo extremo que los servicios de inteligencia británicos trataron de rastrear en cada radar del Caribe. La ruta de los Hércules, mayo de 1982. Varios aviones C-130H de la Fuerza Aérea Venezolana despegaron de la base aérea El Libertador, Palo Negro. Volaban con silencio de radio absoluto y rutas desviadas para evitar los satélites de inteligencia de Estados Unidos. La carga de 155 milímetros. No traían mantas. Traían munición pesada de 155 milímetros para los cañones argentinos. Venezuela vació sus propios stocks operativos de los cañones AMX-13F3 para que la artillería en las islas no se quedara muda ante el avance de las máquinas de muerte piratas. El soporte de los Mirage. Venezuela envió repuestos críticos para los Mirage 3 y 5 argentinos. Mientras Francia bloqueaba toda asistencia, los mecánicos venezolanos empaquetaban componentes electrónicos y repuestos de turbinas para que los aviones de la Fuerza Aérea Argentina pudieran seguir despegando desde las bases del sur. La triangulación de los Exocet. Venezuela se ofreció formalmente como usuario final para comprar una partida de misiles Exocet en el mercado internacional y desviarlos hacia Argentina.
El MI6 tuvo que montar una operación de presión feroz sobre el Elíseo en París, para frenar lo que llamaron la filtración venezolana. El 4 de febrero, la hija de la derrota. Esa generación de militares venezolanos vio en directo la traición del TIAR. Vieron cómo sus propios gobiernos se arrodillaban ante Reagan mientras la sangre de los hermanos argentinos corría en San Carlos. Esa impotencia de no haber podido saltar sobre las islas por culpa de una clase política cipaya fue el motor del 4 de febrero de 1992. El levantamiento bolivariano no fue un capricho, fue la decisión de esos mismos oficiales de que sus ejércitos no volvieran a ser espectadores pasivos de la humillación imperial. Fue el intento de pasar de la tragedia a la acción soberana. Fue el día en que los que quisieron morir por Malvinas decidieron que no iban a dejar que sus países siguieran siendo oficinas de Londres. Cerramos nuestro recorrido con un informe urgente bajo el título Irán, apartheid de género, terrorismo de Estado y judeofobia. Analizamos un régimen que sostiene su poder a través de la opresión sistemática. No es solo el terrorismo que exporta su judeofobia militante, es la guerra interna contra su propio pueblo. Al día de hoy, 15 de enero de 2026, las cifras que logran perforar el bloqueo informativo del régimen son devastadoras. Organismos de derechos humanos confirman que la represión ya ha superado los 600 manifestantes asesinados desde el inicio de las últimas revueltas, sumando además decenas de ejecuciones en plazas públicas. Es un genocidio que al parecer no es tan grave frente a los ojos del mundo, como que naturalizamos que los jerarcas iraníes matan y que ello es tolerado. Ponemos los datos sobre la mesa para que el silencio no sea cómplice. Los porteños no olvidamos los 2 atentados del Estado genocida de Irán en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires y sabemos que sus redes de encubrimiento lo han sacado del primer plano como si la amenaza aún evidente fuera remota. ¡Vamos a las imágenes! La amenaza de la República Islámica de Irán, apartheid de género, terrorismo de Estado y judeofobia. Introducción. La amenaza transnacional del régimen iraní. El presente informe constituye un análisis exhaustivo y multidimensional sobre la naturaleza del régimen de la República Islámica de Irán a inicios de 2026, exponiendo su metamorfosis hacia un sistema de control totalitario que trasciende sus fronteras. A lo largo de este documento, se desglosan los pilares de una estructura de poder basada en la opresión interna y la exportación del terrorismo, articulados bajo una matriz ideológica de judeofobia militante. Los ejes centrales que estructuran este informe son: el apartheid de género y la tecnificación de la represión. Se analiza la implementación del Plan Noor, un sistema de vigilancia masiva por inteligencia artificial diseñado para la persecución sistemática de la mujer iraní, junto con el uso de la violencia sexual institucionalizada y el martirio de figuras públicas como el futbolista Amir Nasrazadeh. Irán como agresor directo en Argentina. Se revisa la historia de sangre que vincula a Teherán con la ciudad autónoma de Buenos Aires a través de los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, identificando a los responsables operativos como Mohsen Rabbani y Ahmad Baidi. Seguridad jurídica y memoria. Se establece la calificación de estos actos como crímenes de lesa humanidad e imprescriptibles, denunciando los intentos políticos de otorgar impunidad mediante pactos como el memorándum con Irán, que representó una claudicación moral frente a la judeofobia de Estado. La infiltración regional en 2026. Se documenta con preocupación la presencia de tecnología militar y de vigilancia iraní en Bolivia, analizando el riesgo estratégico que supone la operatividad de sistemas diseñados por un agresor probado en las fronteras del Cono Sur. El espejo del totalitarismo. Finalmente, se traza un paralelismo histórico con el nazismo, identificando a la República Islámica como su sucesor ideológico en el siglo XXI, basándose en su voluntad de exterminio, su control social absoluto y su desprecio por la dignidad humana. Este informe no es solo una recopilación de hechos, es una advertencia urgente sobre la vigencia de una amenaza que une el destino de las mujeres en Teherán con la seguridad de los ciudadanos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La guerra total contra la mujer. El Estado carcelario digital 2026. A inicios de 2026, la situación en Irán ha superado cualquier registro histórico de opresión. El régimen ha comprendido que la rebelión femenina es el único motor capaz de hackear el sistema desde sus cimientos, y ha respondido con una ofensiva tecnológica y física sin precedentes. El Plan Noor y la Gestapo algorítmica. El régimen ha desplegado un sistema de cámaras de alta definición con inteligencia artificial en todas las grandes metrópolis: Teherán, Isfahán, Mashhad y Shiraz.
Este sistema detecta automáticamente a las mujeres que no portan el velo obligatorio en espacios públicos, comercios e incluso dentro de vehículos privados. El castigo no es solo la detención, es la muerte civil inmediata. El sistema bloquea automáticamente sus cuentas bancarias, les impide renovar licencias de conducir, prohíbe el ingreso de sus hijos a escuelas y les veta el acceso a hospitales públicos. Violencia sexual sistémica en prisiones. En este enero de 2026, las denuncias que llegan desde la prisión de Evin y centros clandestinos de detención son atroces. Se ha documentado el uso de la violación sistemática como herramienta de tortura para quebrar el honor de las manifestantes. La resistencia heroica. A pesar de los francotiradores de los Basij y de los más de 500 asesinados reportados solo en la primera quincena de este mes, las mujeres iraníes siguen quemando sus velos en las plazas. El caso Amir Nasrazadani, el atleta como rehén. El futbolista Amir Nasrazadani es el símbolo de cómo el régimen utiliza a las figuras públicas para aterrorizar a la población civil. La tumba en vida. En 2022, el mundo se movilizó para evitar su fusilamiento, pero el régimen optó por la tortura prolongada. Fue condenado a 26 años de prisión, de los cuales debe cumplir 16 años efectivos. Estatus en 2026. Permanece recluido en la prisión de Dashert, en Isfahan. Ha pasado gran parte de 2025 en aislamiento solitario por negarse a participar en vídeos de propaganda y arrepentimiento. Irán como enemigo de la ciudad de Buenos Aires. Para los porteños, Irán no es una noticia internacional. Es el autor intelectual de las mayores matanzas en suelo argentino. 1992 y 1994. Los atentados de exportación. La voladura de la Embajada de Israel en la calle Arroyo 910 y de la AMIA en la calle Pasteur 633 fueron actos de guerra planificados por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Utilizaron su sede diplomática en el barrio de Palermo como base logística para asesinar a ciudadanos argentinos. Judeofobia de Estado. La ideología que impulsa a Irán en 2026 es el odio más radical a los judíos. Irán financia hoy las redes de odio y el negacionismo que buscan desestabilizar la convivencia en Argentina. El marco jurídico. Crímenes de lesa humanidad e imprescriptibilidad. Este es el pilar que sostiene la exigencia de justicia en 2026. No son delitos comunes, son ofensas contra toda la humanidad. AMIA, lesa humanidad. La justicia argentina ha declarado que el atentado a la AMIA es un crimen de lesa humanidad. Esto significa que es imprescriptible. Fue un ataque sistemático y organizado contra una población civil por razones de odio a los judíos. Embajada de Israel, imprescriptible. La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó su imprescriptibilidad dada la magnitud del terrorismo internacional y el uso de estructuras estatales extranjeras. Mohsen Rabbani, un gusano criminal de 2 milenios. Mohsen Rabbani es el rostro de la traición. Como agregado cultural en el barrio de Palermo, coordinó la logística de la masacre de la AMIA. Protección y reclutamiento. Hoy vive protegido en Irán, dirigiendo redes de reclutamiento para América Latina bajo la fachada de centros culturales. Es la encarnación moderna de los jerarcas nazis que huyeron de la justicia. Otra traición del peronismo. El pacto de impunidad. El informe denuncia al memorándum con Irán como el mayor acto de judeofobia institucionalizada. El gobierno de Cristina Kirchner intentó canjear la justicia por intereses comerciales, buscando levantar las alertas rojas. Traicionaron la línea de Néstor Kirchner, quien en 2006 fue amenazado por el régimen por reclamar justicia en la ONU. La amenaza en las fronteras. El eje Irán-Bolivia 2026. La amenaza iraní ya no está solo al otro lado del océano. Hoy se encuentra en nuestra frontera norte. Drones y vigilancia electrónica. Irán ha suministrado a Bolivia una flota de drones de vigilancia. Este despliegue busca establecer una base de inteligencia avanzada en el corazón de Sudamérica, monitoreando movimientos en territorio argentino en tiempo real. El evidente paladar nazi de los persas. El régimen iraní de 2026 guarda una simetría aterradora con el Tercer Reich. Primero, eliminación del diferente. Su objetivo es la destrucción del pueblo judío mediante la judeofobia militante. Segundo, control totalitario de la mujer. La sumisión femenina como pilar de la estabilidad estatal. Tercero, Gestapo digital. El uso de inteligencia artificial para cazar disidentes, tal como los nazis usaban sus registros en el siglo XX. Cerrando un poco esta cuestión. La República Islámica de Irán es un sistema que desprecia la libertad y la vida.
En 2026, la lucha de las mujeres en Teherán, el martirio de Amir Nasrazadani y el reclamo de justicia por la AMIA y la embajada son una misma bandera. Cualquier silencio es una claudicación ante el odio irracional a los judíos. Mientras el bolsillo de los trabajadores dice otra cosa y los precios en las góndolas parecen no haberse enterado del éxito del modelo, el organismo oficial ha lanzado sus cifras de cierre del año 2025. Según el INDEC, la inflación estatal de diciembre de 2025 fue de apenas 2,8%, una cifra que parece redactada por un guionista de ficción más que por un estadista. Vamos a ver cómo se construye este número mágico y por qué en la calle el sentimiento es de un saqueo que no se detiene con planillas de Excel. ¡Vamos a las imágenes! La inflación estatal de diciembre de 2025 es del 2,8%. El INDEC publicó hoy, 13 de enero de 2026, los datos finales correspondientes a diciembre, completando así el panorama del índice de precios al consumidor, IPC, para todo el año 2025. La inflación acumulada en 2025 fue de 31,5%, consolidándose como la cifra anual más baja en 8 años, desde el 24,8% registrado en 2017. Diciembre, el índice mostró una aceleración al 2,8%, impulsada principalmente por el rubro transporte, 4,0%, seguido de vivienda y servicios, 3,4%, y comunicación, 3,3%. Rubros con mayor suba anual, educación lideró los aumentos en 2025 con un 52,3%, seguida por restaurantes y hoteles con un 42,2%. Rubros con menor suba anual, prendas de vestir y calzado, 15,3%, y equipamiento del hogar, 19,3%, fueron los sectores que menos aumentaron. Canasta básica, en diciembre, una familia de 4 integrantes necesitó 1.308.713 pesos para no ser considerada pobre, un alza del 4,1% respecto a noviembre. Hasta aquí llegamos con esta 94ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.